Hola amigos, tengo un televisor para reparar. Es la pesadilla de todos los técnicos, porque el daño es intermitente. A veces sucede, a veces no sucede. Ahora sucede todo el tiempo, pero sigue alternando entre hay problema y no hay problema. Entonces aprendamos cómo reparar en este tipo de situaciones. Algo que hay que hacer siempre es conseguir la ficha técnica o el manual de servicio, ya sea del componente que estemos trabajando, que estemos lidiando, o del dispositivo que deseamos reparar. Para este caso, siempre es mejor contar con la información técnica del servicio y así ayudarnos en la reparación. Lo primero que hay que hacer siempre es comenzar con un diagnóstico. Necesitamos comprender los síntomas con los que estamos lidiando. De esa manera, podemos hacer propuestas de cómo repararlo. Los síntomas son los siguientes. El televisor enciende, se apaga cuando yo lo deseo, no cuando él lo desea. La imagen está muy bien. Las entradas de antena o señal está muy bien la imagen. El problema es el volumen. Funciona, pero en algún momento se pone mudo. Y cambia a mudo sin hacer ningún ruido en el intermedio o sin incrementar el nivel de volumen que yo tenía previamente. Así que me tengo que concentrar en revisar la etapa de amplificación. No me importa más el resto del televisor porque sé que todo está bien. Primero me tengo que enfocar en los parlantes, en las bocinas, para ver si funcionan. Hay 2 o 3 cosas que tengo que tomar en consideración. La alimentación de la fuente de poder al amplificador, la entrada de la señal de audio y posiblemente un agente externo que cause la señal de enmudecer el televisor, mute. Así que veamos esto. Yo sé que en la fuente de poder todo está bien porque el resto del televisor funciona. Lo que tengo que preocuparme ahora es en la salida del transformador que alimenta mi amplificador. Tengo 2 salidas de 10 y 15 voltios para seleccionar. Yo no las selecciono, las seleccionan en la fábrica. Este es el común. De ahí pasa a un diodo rectificador con su capacitor. Después de eso, algunos capacitores de filtro en el camino y va directo al pin 2 del circuito amplificador. Si pensamos en forma inteligente, tengo un diodo rectificador en media onda con su capacitor. Si el diodo se abre, podría ser mi problema y eso apaga el amplificador. Si el diodo entra en cortocircuito, va a haber un camino entre este punto y tierra y lo va a detectar la fuente de poder y el circuito supresor de alta corriente va a desconectar la fuente apagando el televisor. Ese no es mi problema. Si el capacitor se abre, este diodo rectifica en media onda y lo que va a suceder es que tengo un voltaje pulsante y voy a tener a la salida el sonido de 50 o 60 Hz. Ese no es mi problema. De momento cabe la probabilidad de que el diodo se abra. Veamos y sigamos analizando. Un problema muy común es que los parlantes al rato de usarse pueden abrir la bobina y eso hace que todo funcione pero que no tengamos audio. Eso podría ser una causa intermitente en función del tiempo. Y hay una manera como probarlo. ¿Una probabilidad más? Sí. La otra probabilidad es un falso contacto aquí en este punto. Él tiene que abrir cuando meto la espiga a la clavija de audio. Si los parlantes están
abriéndose con el tiempo. Eso no me afectaría si tengo parlantes externos, pero el audio se va cuando él lo desea. Se pone en silencio y se pone en mute. En ese caso, me doy cuenta que mi problema no eran los parlantes. Una manera de probar esta situación es introduciendo la espiga y moviéndola un poco a ver si el audio retorna, pero no retornó. Tampoco también dejó de funcionar cuando el sistema electrónico lo deseó, así que sé que no eran los parlantes y no era ese punto. Lo que la mayoría de ustedes harían sería conectar el televisor a ver qué sucede. Y eso es exactamente lo que yo no voy a hacer. Yo no voy a conectar el televisor, sino que voy a utilizar mi fuente de poder de laboratorio y voy a alimentar en este punto. Tengo que averiguar a través de la ficha técnica cuál es el voltaje del pin 2 del circuito integrado. Pero en este caso sí gozo de la información, está aquí. Dice que es 9.6, así que me ahorro el tiempo y voy a conectar 9.6 a la salida del diodo. La siguiente cosa que voy a hacer es aplicar una entrada de señal de audio en este punto. Dependo de dos fuentes de información. Una es el circuito que me da la señal de audio. ¿Qué nivel de salida me da ese circuito? Dos, ¿cuál es el mínimo y el máximo que puedo ponerle a este amplificador? Y para eso se utilizan los datasheets. Si no tengo dicha información, puedo también utilizar un criterio. En la señal de audio siempre voy a utilizar alrededor de 1 voltio pico a pico. Así que con 1 voltio pico a pico puedo introducir una señal ahí y sé que me va a funcionar. Así que voy a alimentarlo con mi fuente de poder aquí, una señal de audio, no voy a conectar el televisor y voy a ver si el amplificador se apaga. Recordemos que ya sabemos que no es la bobina abriéndose, porque cuando el audio se va en los parlantes externos, que es independiente a ella. Así que es un daño plenamente electrónico y lo que necesito asegurarme es que toda esta etapa sí está funcionando. Este es el transformador, este es mi diodo y este es su capacitor. Y ahora tengo que encontrar una tierra. Hasta el momento encontré este punto. Estoy utilizando la otra punta de prueba en el chasis del tuner. Por referencia sé que el audio viene a través del resistor 607. En el otro lado del resistor sé que hay un capacitor de 2.2 microfaradios en la salida del chip que me suministra la señal de audio. Ahora voy a utilizar el generador de función. Amigos, ustedes se van a reír. Voy a utilizar este juguete para el vídeo. Para evitar problemas con las tierras, voy a utilizar esta fuente de poder en el generador de función.
Esta es mi resistencia 610. No estoy utilizando un capacitor de acople porque al otro lado tengo un capacitor de 2.2 desacoplando y aquí tengo una resistencia de 11K en serie. Ahora con el juguete voy a adicionar 600 Hz. Esto es con lo que voy a trabajar. Ahora pongamos a este señor junto. You can hear the audio. He reducido la señal porque es muy incómoda. Ahora me voy por un almuerzo y un café y lo dejaré funcionar. Si se apaga, me doy cuenta que el problema está en mi amplificador. Si no se apaga, entonces puedo considerar la tercera probabilidad. Recordemos que tenemos la salida de los parlantes, la fuente de poder que alimenta al amplificador. La segunda probabilidad en dicho caso sería la señal de audio. Pero la tercera es el sistema que alimenta la señal de silenciar, de mute. En ese caso mi problema estaría ahí. Ha estado encendido por un rato y está funcionando. Sé que no tengo problemas en el amplificador no se está apagando. En dicho caso, voy a analizar la probabilidad del sistema del mute, el que silencia el televisor. Esta etapa no es algo que funciona electrónicamente en la etapa analógica, es una señal digital. Eso significa que si el microcontrolador me da la señal, bien podría decir que mi televisor tiene un daño psicológico. No es físico y tendré que lidiar con ello y encontrar la manera de solucionarlo. Recuerden, amigos, siempre tenemos que revisar todos los componentes. Muchas veces tenemos que ver los componentes involucrados en la etapa. Es lo que llamamos el kit de reparación. En este caso hay que revisar capacitores, resistencias, incluyendo un transistor. Lo que me he dado cuenta es que mi problema, como dije, es psicológico, está en el firmware. Todo el hardware está bien. Recibo una señal que le dice a este transistor entre en conducción porque carga el capacitor, activa la base y hace que este transistor
ponga un corto entre colector y emisor y mande la señal de audio a tierra y no tengo más señal de audio para el amplificador. Entonces lo que voy a hacer es abrir la resistencia y al abrir la resistencia no tengo más la señal del mute. También, amigos, nunca dejen la base de un transistor sin conectar, porque eso va a generar ruido en la línea. En dicho caso, voy a poner un cortocircuito en paralelo al capacitor, o sea, entre la base y el emisor, para que el transistor no entre más en conducción. El único problema que voy a obtener como consecuencia va a ser que cuando encienda el televisor voy a escuchar un puk, y eso se debe a que el sistema no lo pone en silencio mientras la señal entra. Pero la verdad es que el sonido es bajo, no interrumpe tanto y no pone en riesgo los parlantes y no pone en riesgo el circuito. Así que no me molesta y puedo vivir con ello. Uno de mis amigos dijo: por favor haga un vídeo donde utilizamos el generador de función y el osciloscopio. Esto es una clase de vídeo de esos. El daño era intermitente y yo no utilicé la fuente de poder del televisor. Solamente di poder a la etapa que necesitaba con la fuente de poder variable de laboratorio en electrónica. Esa es la manera más conveniente para poder encontrar daños intermitentes. Espero que el vídeo le haya gustado. Por favor, no olvide darle un like y suscribirse. Los veo la próxima vez. Gracias por mirar el vídeo.